Autónoma de México y tiene una maestría en Derecho Penal y Sistema Procesal Oral Acusatorio en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Ha sido investigador en Cámara de Senadores en agosto de agosto a diciembre del 2012. También ha sido jefe de oficina de Secretaría Privada del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Ha fungido como director general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chautempan y actualmente es director del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Tlaxcala. Démosle la bienvenida al licenciado. Hola, muchas gracias por la invitación, principalmente a la diputada organizadora. Pedí el micrófono para que no los arrulle con mi voz, y más ahorita después de la comida, esperemos que se está desarrollando nuestra técnica. Para Sandra, muchas gracias. Y bueno, lo que nos hace falta es tiempo, en el tiempo que sea. En efecto, es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de estar como director de estudios legislativos del Congreso. Después de unos años tuve que aprender qué se hace. Y en efecto, al cursar esta maestría, ahí fue investigación. Y lo que hice fue sistematizar la información que se obtuvo en algunas legislaturas anteriores y ver de qué adolece precisamente el cuerpo técnico jurídico de nuestros diputados. En cuanto a la investigación, aquí no sé qué temas ya han abordado, pero vamos a arrancar de 3 puntos. El primero es, cuando salimos de nuestra entidad federativa, Tlaxcala, al resto de la República, tenemos por historia que eres de Tlaxcala, eres traidor. Y entonces a partir de ese momento viene la reflexión. Tlaxcala en ese momento era una república y lo que conocemos hoy como el resto de la República Mexicana era gobernada por un imperio, el azteca. Llegan los españoles y se hace una alianza para derrocar a aquellos que no eran nuestros amigos, o bien que no estamos de acuerdo con su posición ni el método. Imperio, república. Para que vayamos en un método deductivo de lo general o particular. Vamos a hablar un poquito de todo, de métodos, de lógica, de gramática, semántica, sintaxis, sin perder de vista lo principal de la investigación de podría hacer un manual para la elaboración de iniciativas y dictámenes para los congresos de las entidades federativas en México. De tal manera que el segundo punto por el que vamos a entrar a abordar es: ¿tienen claro ustedes el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial? Estos también tienen funciones que tienen esos nombres. Es decir, el Poder Ejecutivo realiza funciones ejecutivas o administrativas, legislativas, como son enviar iniciativas al Congreso, y también legislativas cuando propone sus propios reglamentos al interior de sus distintas dependencias, organismos públicos centralizados, descentralizados y desconcentrados, y también jurisdiccionales. ¿Cuáles pudieran ser estas? Recuerden ustedes que existe la Junta Federal de Justificación Militar. Ahí están las funciones jurisdiccionales. Las funciones ejecutivas o administrativas del Poder Judicial son: administra dinero, lo suministra, hace nombramientos de su personal, ¿sí? Esas son funciones ejecutivas o administrativas dentro del Poder Judicial. ¿Cuáles son las funciones legislativas del Poder Judicial?
emite jurisprudencia, también envía iniciativas cuando es respecto a la ley orgánica de su propio poder, y su función sustantiva, la jurisdiccional, es administrar justicia. Y ahora vamos al punto que nos atrae. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene funciones o realiza funciones ejecutivas o administrativas. Ya en analogía a lo que les he explicado de los otros dos poderes, ¿cuáles podrían ser estas funciones administrativas del Poder Legislativo? ¿Nombrar personal? Sí. También maneja una nómina, maneja recursos, ¿cierto? Bueno, son las funciones administrativas. Las funciones jurisdiccionales es cuando se elige el jurado, el Congreso, el Pleno del Congreso. Gracias. Para destituir a un funcionario. ¿Se ha hecho bien o mal? Sí, alguna ocasión. Y ahorita que vayamos avanzando, les voy a explicar por qué si se ha hecho bien, se ha hecho mal. Y las funciones sustantivas legislativas de este poder, el Poder Legislativo, son legislar, gestionar, fiscalizar, que dice como jurado. Legislar. ¿Qué puede legislar? Puede reformar la Constitución del Estado, puede adherirse o no. Vamos a ver, de lo general a particulares. Llega una iniciativa del Congreso de la Unión, y el Congreso local se puede adicionar o no. ¿A qué se puede adicionar o no? A una reforma constitucional federal. Luego, recuerdan ustedes que se tuvo una reforma en materia fiscal, en materia hacendaria, penal, ahorita viene la laboral, es por temas y es integral. Una reforma a la Constitución Federal, después de ahí leyes secundarias. Constitución, leyes secundarias. ¿De acuerdo? Algunos estudiaron Derecho, estudian, están en eso, o les suena. Es la supremacía constitucional. Desde la doctrina, se decía Hans Kelsen, bueno, la pirámide, Constitución Federal, nuestras leyes federales, Constitución local, leyes locales, hasta los reglamentos, estatutos, bueno, hasta circulares. Pero luego llega un momento en donde los tratados internacionales, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1948, empiezan a cobrar fuerza, empiezan a cobrar vigencia, es decir, se suscriben tratados internacionales que se valían incluso por encima de la Constitución Federal. Por ejemplo, la presunción de inocencia. Con el artículo 133 constitucional dice, bueno, estamos a un artículo que habla justamente de los tratados internacionales y hacemos valer la presunción de inocencia. Pues que está reconocida después de la Segunda Guerra Mundial en la ONU. Y México, en el derecho internacional público, es Estado parte. Y entonces, ¿por qué primero iban a la cárcel y ya después investigaban? Si existía desde ese momento, asignado por nuestro Estado mexicano, este principio. Bueno, en el 2002, después 2008 y hasta el año pasado 2016 es como se va instrumentando que se realizan las reformas necesarias, constitucionales y legales para la federación y las entidades federativas para que se instrumente el sistema penal acusatorio, por ejemplo. Y después viene el sistema laboral. No, es una cuestión por sistemas. Pero bueno, para ir aterrizando, les hablo de esto porque el legislador debe observar en esta supremacía constitucional
no solamente los tratados internacionales, sino también la jurisprudencia. Hay jurisprudencia obligatoria que ciñe precisamente a que se noten ciertos parámetros de la que se manifiesta, ya sea la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, o de algún tribunal colegiado de circuito, o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ya tenemos, no solamente es la vez que vamos a cambiar, sino hay que ver que hay que observar previamente, aventurarse a decir, pues están mal todas las leyes, pero una vez que llegue yo, vamos a reformar, sí vamos a poner en orden todo. Es lo primero que hay que observar. También la doctrina es una de las fuentes del derecho, ¿no? Etc. O sea, necesitamos observar varias cuestiones. Para eso es importante, nos dice la metodología, de quien revisemos. Aquí tenemos administradores, a ver, para que levanten la mano, o de algunas opciones distintas. Bueno, está por ejemplo Sampieri, ¿no? Metodología de la investigación. Y si nos vamos al ámbito del derecho, metodología jurídica, por el doctor Luis Ponce y John Armenta. Entonces, vemos de un lado y de otro, y nos dice la observación es algo que tenemos que tener aquí al dedillo para empezar con cualquier trabajo de investigación. Planteamiento y delimitación del problema, sus causas, todas las preguntas, ¿no? ¿Qué, para qué, cómo, dónde, cuándo, etc. Formulación de hipótesis, la creación de una ley. Surge de ideas. Estas ideas, ¿dónde se ven? Se ven en la práctica, se ven desde las instituciones, desde nuestra forma cotidiana, la costumbre. Y esto es parte de la filosofía. Recuerden ustedes que en Grecia, ¿quiénes pueden ser legisladores? Los filósofos. Es el amor a la sabiduría. Y para hablar de filosofía, de la sabiduría, se necesita de la lógica. Y la lógica se compone de otras cuestiones de premisa. Para un silogismo, premisa mayor, premisa menor y conclusión, sí o no. Todo está concatenado, todo tiene que ver, absolutamente. Y luego hay una distinción entre lex y jus. Lex, apegado al proceso, apegado al derecho, y el jus es la justicia. Y la justicia no es algo que esté de manera permanente, sino hay que buscarla. Haciendo lo que se deba hacer para llegar a la justicia, valiéndonos de la lex, de lo que el legislador ha puesto como proceso para llegar a determinar. Me voy a ir rápido, lo que nos va a hacer falta es tiempo, pero estoy muy complacido de ver a tantos jóvenes, hombres y mujeres bienvenidos, así de manera general, lógica, definición, gramática, redacción, sintaxis, las citas, la forma de citar. Ustedes hoy manejan el APA, ¿no? El APA es muy valioso para la investigación. Sin embargo, para la elaboración de una ley, lo prudente es manejar nuestras citas por el método de citas. En lugar de poner nuestro paréntesis, digamos el apellido, el año y la página, entonces necesitamos un numerito y abajo vaciamos el contenido. Apellido paterno con mayúsculas, el nombre, libro, autor, por ejemplo. Hablando de lógica, es Márquez, Muro, Daniel. Lógica. Controversia sobre los universales. 1980, Porrúa, México.
ya la página, ahorita que hablemos de nomografía o redacción de leyes, que es lo mismo. La agenda legislativa o la agenda política. Aquí en el Congreso del Estado tenemos 24 comisiones, tenemos 25 diputados, uno se quedó sin comisión. Y nuestra agenda política se divide en dos partes. Recuerden ustedes que un año legislativo se divide a partir del 31 de diciembre, 1 de enero al 15 de agosto, al 15 de mayo, y del 1 de agosto al 15 de diciembre. Son los dos periodos ordinarios de sesiones. Los demás son sesiones, lo que se celebra fuera de ello son sesiones extraordinarias, y tenemos estos dos periodos de receso que se encarga de ellos la comisión permanente. Solamente sesiona los viernes y no los martes y jueves como se sesionaría de manera ordinaria. La temporalidad, el tiempo para legislar. En materia electoral tenemos tiempos que nos marca la misma Constitución. No se puede legislar al respecto en cualquier momento que se nos ocurra. Por decir, inicia el proceso electoral y de repente decimos, caray, esto ya no me conviene, y si legislamos para cambiar esto a nuestra conveniencia, ¿no? Hay un impedimento constitucional local que lo impide, y también hay jurisprudencia al respecto. Es cuestión de ir observando una u otra, o todas las aristas, hay que ponerse dentro de diferentes colores, o mirar el mismo escenario desde diferentes ángulos. El elemento sine qua non para la creación de leyes. ¿Qué significa esto? Asignación de presupuesto. Podemos tener las mejores ideas, pero si no se tiene contemplado el presupuesto, va a quedar en una idea que a lo mejor está redactada de manera muy elegante, pero si no se materializa, de nada le sirve a la sociedad. La metodología, necesitamos citar todos los tipos de métodos: inductivo, discursivo, sistemático, deductivo, esto ya los veo, analógico, histórico, dialéctico, científico, fenomenológico, la mayéutica. ¿Recuerdan ustedes qué es la mayéutica? Sócrates, una forma de preguntar. Preguntaba algo a algún sofista y él respondía, y en función de esa respuesta volvía a repreguntar así hasta que lo llevara al final para saber si se estaba hablando de una verdad o no. Técnicas de investigación. Fíjense, hemos encontrado que hay bibliográfica, etnográfica, archivo, legislativa, jurisprudencial, tratados internacionales y cibernética. Pero el cibernética no es, a ver, vamos a buscar no sé qué, y lo dices en Google, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la fuente de la información? Y además aquí hay otra, que es lo que voy a defender en el proyecto de tesis. Nos falta una que no está ni con Sampieri ni con el doctor que les mencioné. Ya ni lo repito porque además estamos grabados. Esta es la institucional. Y la institucional también tiene su peso importante en la investigación en el mundo, no solo del derecho, sino de la ciencia. A ver, ahorita vamos a abordar una iniciativa de ley, una creación que se nos ocurrió aquí en 2013. La ocasión pasada que tuve la oportunidad de estar en el mismo lugar que estoy hoy, es en la dirección del Instituto de Estudios Legislativos. Obtención de datos: instituciones, clasificaciones educativas de gobierno, asociaciones. Recuerden que antes eran las organizaciones no gubernamentales, hoy se llaman organizaciones de la sociedad civil. También son importantes, claro, hacen investigación de campo, empresariales. ¿Cuáles son estas? La Coparmex, la Canacintra, la Canaco, la Concanaco, la Pecanaco, bueno, todos ellos, ¿no? Políticas, por supuesto, también las hay. Partidos políticos, cuando citan citas, cuando citan y mantienen posturas. Y el INEGI, ¿no? Ese es de cajón. ¿Quiénes pueden presentar iniciativas en el Congreso del Estado?
Sabemos que hay iniciativas ciudadanas que se presentan en un periodo, pero nuestra misma ley de participación ciudadana las manda al siguiente. Los propios diputados, los ayuntamientos, el municipal, o bien el gobernador, el Tribunal Superior de Justicia, o IAIP, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí, pero solamente en su materia. Ese es el punto. ¿Qué proponer, qué reformar, qué derogar, qué abrogar? A ver, es algo que hoy seguramente ya lo saben con algunos otros de los ponentes, y si no, esto es de esta ocasión que regresé aquí. El primer viernes hicimos una platiquita de 5 horas así de didáctico, bueno, en donde primero necesitamos conocer el lenguaje legislativo, la diferencia, la distinción entre derogar y abrogar. Derogar. Derogar es dejar sin efectos, ya sea un libro, en este orden, un título, un capítulo, un artículo, un inciso, una fracción o un párrafo, algo, dejar sin efectos, ¿de acuerdo? Derogar. Abrogar, dejar sin efectos toda la ley, es decir, echarla a la basura. Puede ser que sea muy caduca, a la fecha dices, bueno, pues es que esto, ejemplo, la ley ganadera para el estado de Tlaxcala, es derogar y abrogar. Pero la ley ganadera para el estado de Tlaxcala, aquí hay una comisión, la de Fomento Agropecuario, Desarrollo Rural, etcétera, en donde está haciendo un trabajo magnífico, que ya la hicieran en cualquier universidad, para llevarla de manera muy práctica. Esto es, nos congregamos, el martes fue el 8º martes que nos hemos reunido, los de Zagarpa, CEFOA, COEPRIS, la Comisión de Fomento Agropecuario y el Instituto de Estudios Legislativos. Analizamos, por ejemplo, decían, ¿no? Transportar animales, etcétera, etcétera, y multa, 5 pesos. Imagínense lo que cuesta sancionar a alguien que incumple con la norma para sanidad, de su guía para transportar animales, que sea de manera higiénica, adecuada, ordenada, etcétera. Defienden a la persona, oye, pero es que fíjate que, bueno, sí, ¿cuánto? A ver, si conoce la ley, va a decir, mira, la sanción es de 5 pesos, te doy 10 y quédate con el cambio. Y esa ley fue publicada un año antes de que yo naciera, en 1978. Estuvo bien para ese momento, pero muchos años después, como que ya no. Entonces, lo que vamos a hacer es abrogar esa ley, abrogar la ley apícola. La ley apícola, por ejemplo, ¿ustedes sabían que las abejas son ganado? ¿Sí? No. Bueno. Entonces, ¿por qué se creó una ley ganadera y aparte una ley apícola? Bueno, las dos cosas son ganado, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es abrogar ambas, crear una que contempla las dos y además con una perspectiva, con una situación visionaria para dejar las bases necesarias, siquiera que sirva de aquí a unos 30 años. Por ejemplo, considerar la creación de rastros tipo inspección federal, para que la carne que coman, quienes sean carnívoros, que al menos vaya con suficiente sanidad, porque hay un ciclo vicioso. Es un breve paréntesis, ahorita sigo con lo demás, pero miren, ahí lo que ocurre es lo siguiente: se dice, pasa o transportan ganado, uno de los animales defeca, pasa otro animal de por aquí, huele, come o lo que sea, se va, luego lo matan, y ahí, bueno, además de las formas de matanza de los animales, no solamente cruel, sino carente de toda sanidad,
destazan al animal y llega a la carnicería. Entonces llegamos y dice, ese se ve bueno, ese, a mí denme lo que sea. ¿Cuánto? 1 kilo, 2 kilos. Y lo comemos. Ya que lo comimos, nos empezamos a sentir mal, vamos con el médico y nos mandan a hacer unos estudios. En esa semana, amigo, ¿tienes tifoidea o tienes salmonelosis? Ah, caray, oye, pues deme tratamiento, con todo gusto. Ay, en una semana ya te curaste. Perfecto. Pero resulta que nuestro hábito alimenticio es el mismo. Vamos a los 3 días o al otro día o a la otra semana y se repite el mismo acto de estar comprando la misma carne, aunque sea otro animal. Pero ahí está ese ciclo vicioso, porque se carece de sanidad, por ejemplo. Entonces, así como ese, hay muchos. Y decíamos, ¿por qué deben haber lugares de matanza con sanidad? Bueno, pues si la gente por hábito, por cultura, por costumbre, no deja comer carne, bueno, pues entonces menos que sea sanidad. Ahora, ¿qué tipo de carne va a haber? Bueno, consumo nacional o para exportación a los japoneses, ¿no? Son los número 1, los compran la mejor calidad de lo que sea en el mundo. Pero Tlaxcala no tiene en este momento rastro típico, lo permitiría nuestra legislación y además se requería una inversión. Bueno, entonces vamos a dejar sentadas las bases desde la legislación para que el día de mañana que alguien se está interesado diga, bueno, ya tengo detectado allá en Santoro, porque existe una infraestructura ferroviaria y carretera para instalar en varias hectáreas un rastro tipo inspección federal. Y vamos a emplear a la gente por acá. Bueno, pero necesitamos asentarlo desde hoy en la legislación. Facultades legislativas de los estados, reformas constitucionales, reformas legales. Pregunta, ¿el Poder Legislativo puede reformar un reglamento de la COEPRIS, por ejemplo? Lo primero que hay que detectar es a qué pertenece la COEPRIS. Al Poder Ejecutivo. Ok. Entonces ya no tendría facultades el Poder Legislativo en virtud de que esa capacidad, esa facultad legislativa le corresponde al Poder Ejecutivo para autorreglamentarse. Y ahora vamos a lo bonito. Miren, hay algo con lo que no estamos muy de acuerdo, y eso lo platicamos con los secretarios técnicos recién que llegaron acá, es con un proyecto de acuerdo. Un proyecto de acuerdo, digo, si quieren cambiar nuestra realidad, hagamos reformas constitucionales y reformas legales. Un proyecto de acuerdo es como un llamado a misa, en el mejor de los casos, en el peor, una grosería, porque el que quiere vaya, el que no, no. Entonces, pues mejor ya no hagan exhortos, porque han habido legislaturas que decían proyecto de acuerdo por el que se exhorta a hacer o omitir a tal autoridad determinada situación. Y no tiene ningún efecto jurídico. ¿Quieren que la autoridad haga o omita? ¿Ok? Hagámoslo bien desde la legislación. Estructura de los dictámenes. Hace rato seguramente ya les comentaron que primero se realizan las iniciativas y tienen 30 días para realizar los dictámenes. Del vocabulario, ahorita con que tengan muy claro qué es derogar y abrogar, ya es importante. Que ahora vamos con adicionar y reformar. Bueno, aquí son algunas definiciones, todavía le falta por agregar doctrina.
pero nos vamos, aquí está, lo que les decía, ¿no? Quienes pueden hacer iniciativas, diputados, el gobernador, tribunal de justicia, etc. Procedimiento ordinario, esto también ya se nos platicaron, pero me quiero ir a una serie de iniciativas que les dimos a los secretarios técnicos. Pues ahí está, quien las quiera proponer, le ponen su propio estilo, forma de redacción, quítenle, pónganle, ajusten los datos, como ustedes quieran, puedan y se interesen. Y entonces alguien retomó esta iniciativa que trabajamos en el 2013. Es la creación de una ley. Y esta creación es una maravilla. ¿Qué es lo que hicimos primero? Observar cuál es el fenómeno socioeconómico desde la perspectiva del ámbito público, una política pública de salud pública. Y detectamos problemas de insuficiencia renal en Tlaxcala. Entonces nos organizamos para solicitar información y esta es la manera, perdón, ya me estoy. Congreso del Estado, el que suscribe, fulanito, fulanita de tal, y viene a qué grupo político pertenece, grupo parlamentario, la constitución local, la ley orgánica del Poder Legislativo, el reglamento interior del Congreso, y luego se dice que es una iniciativa para crear, dice, ley para la atención integral de la insuficiencia renal en el estado de Tlaxcala. Pero recuerdan que les dije que, ¿cuál es el requisito sine qua non para que pueda prosperar una iniciativa? Que haya recursos. Que haya presupuesto. Así es. Entonces, necesitamos, también les dije que una de las fuentes de información pueden ser las organizaciones que Civiles. Así es. Y aquí hay una que se llama Insuficiencia Renal Crónica, la Fundación Mexicana del Riñón AC. Nos dio algunos datos importantes, que no está filtrando las toxinas, que el agua que tomamos. Ustedes saben que, por ejemplo, en Apizaco está cerca de ahí la Coca-Cola, y de ahí se extraen buena cantidad de agua embotellada y después de ahí pasa a la Coca-Cola. Y cerca de ese pozo hay un manto acuífero. Y cerca de él, en el subsuelo, está el Panteón Municipal de Apizaco. ¿Ustedes han abierto alguna tumba después de hace algunos años? Cuando llueve, los cadáveres o los huesos o lo que quede ahí está flotando en agua. Y entonces hay una filtración, según lo que nos estuvieron explicando algunos expertos. Hay una filtración de agua, se va a la tierra, imagínense, contenemos calcio, fósforo, etc. Llega al subsuelo y entonces esa agua que alimenta el pozo después es sacada o extraída, se embotella y nos la bebemos, los que tomamos agua embotellada. Y los que no tienen recursos para ello, mejor abren la llave, la hierven y dicen, ya, pero va desde la esencia, va desde el químico, ahí ya va el problema, según nos explicaron algunos. Entonces, o sea, recuerden ustedes, como esto es investigación, ahora hay que sustentarlo, ¿de acuerdo? Porque algunos dicen, de ahí deriva el problema, y entonces estamos tomando no sé qué, nos genera problemas en la salud, y deviene insuficiencia renal. Y otros dicen, no, después eso va a aterrizar en un cáncer. ¿Ya sé? Luego, la unidad de nefrología del Hospital Infantil de Tlaxcala informa que está. Estas son las fuentes institucionales que les decía que nadie, desde la doctrina, las considera. Porque cuando nosotros decimos, a ver, llevamos unos oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Salud,
al ISSSTE, infórmanos cuántos enfermos de insuficiencia renal tienes en este año y de qué edades, por ejemplo. Y nos informaron, aquí están las respuestas. En el 2012 se registraron 149 defunciones por insuficiencia renal. Incidencia a partir de los 10 años de edad. Ahí hay un parámetro, ahí hay medición, y aquí está esto, para que nuestro amigo de la Cámara lo puede enfocar. Estos son datos reales, que se actualizaron en esta legislatura. Hubo alguien a quien le interesó, dijo, me interesa esta foto, man, por supuesto, yo para qué la quiero que se quede en letra muerta, si alguien la puede sacar en un acuerdo. ¿Cuántos casos saben ustedes, por ojalá no algún familiar o algún conocido, que se ha acabado su patrimonio, el patrimonio de su familia, por atender o tratar de combatir la insuficiencia renal? Yo hice un estudio sobre calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal y lo hice en el ISSSTE. Mi contexto fue el ISSSTE porque ahí estuve en el servicio porque soy trabajadora social. Eso fue hace 3 años. Es interesante y por lo que estoy viendo pues ahí en las estadísticas, eso me arrojó a mí el estudio. Solo lo hice con 20 personas. Y es interesante ver que a pesar de que hay estrategias de prevención y de que se informa, etcétera, etcétera, y de que se intenta pues sensibilizar respecto al tema, las estadísticas van en aumento. Entonces, también cabe mencionar que la calidad de vida en los pacientes con insuficiencia renal crónica no es el ideal. Entendemos, bueno, la calidad de vida la medí según la definición de la OMS, psicológicamente, socialmente, económicamente, o sea, todo va en grados, bueno, disminuye. Y como lo acaban de mencionar, o sea, las personas gastan, venden sus casas, empiezan a deshacerse de sus bienes materiales porque buscan otras opciones. Hay pacientes que ni siquiera son aptos para el trasplante de riñón. Y lo digo porque mi papá falleció, mi papá tenía insuficiencia renal crónica y lo vi como desde la parte objetiva, lo que yo viví, y el ver más allá cómo los familiares de los demás pacientes necesitan incluso también terapia psicológica, no solo el paciente, ¿no? Y de hecho tiene un compañero que está, bueno, su iniciativa es también sobre ese tema y me parece bastante interesante y que, como lo dice, no se quede en letra muerta, porque considero que los pacientes con insuficiencia renal crónica, tanto los familiares, necesitan que haya leyes que los apoyen, no sé, préstamos, terapia psicológica gratuita, porque este padecimiento es totalmente caro, o sea, en exageración, totalmente caro, desde la dieta, el estar en un lugar adecuado, sanitizado, los medicamentos, digo, quienes tienen la posibilidad de tener seguro, bueno, ISSSTE, o que estén afiliados al Seguro Popular, pues qué bueno, pero hay personas que no tienen pues esas posibilidades y o también que pacientes que, a pesar de que tienen esas posibilidades, buscan opciones de médicos particulares y es extremadamente caro. Bueno, pues es un ejemplo de lo que se vive afuera, ¿no? Porque llegar a estar aquí, no, está más o menos los falsos vitrales, etc. Bueno, pero aquí lo sustancial es esto, ir a conseguir información y que se traduzca en una ley que, por supuesto, vaya acompañada de presupuesto económico, que asigna el Poder Legislativo a finales de año para que pueda tener vida esta ley. Y aquí están los datos. Entonces, no es una cuestión de cacaraquear y decir, pues sí, va a ser muy bonita. No, o sea, hay un problema y hay que atenderlo. Y el atenderlo es desde la ley. Estamos convencidos que este lugar es maravilloso, porque aquí se debate el mundo de las ideas. Y cuando se pueden cristalizar, se pueden materializar, cuando se cristalice, se verá
Ni siquiera supe a cuánta gente se benefició, pero se hizo. Eso va a ser lo importante. Esa es la satisfacción que debe tener un legislador, que no se acabó con el patrimonio de una familia o de varias, sino que desde el sentido común, desde un sentido humano, desde esa perspectiva, se traduzca en un beneficio para la sociedad. En efecto, el Estado es territorio, población y gobierno, sí, pero finalmente todos interactuamos. No porque uno sea empleado de gobierno, del ámbito, del orden que sea, no deja de ser parte de la sociedad. Entonces ahí están los datos, por eso es sumamente interesante. Y miren, aquí está, año 2007, se proporciona atención hospitalaria, un total de 317, 2017, 2018, 300, pero vean, en el 2012 a 4.335 pacientes. Eso representa, nos dice este texto, el 1.300%, y estamos hablando de 2012, porque esta la hicimos en 2013. Ahora, si del 2007 al 2012 incrementó la cantidad de enfermos de insuficiencia renal en 1.300%, no tengo ahorita ya el dato porque ya actualizaron estos datos, es decir, para 2017 pues ya se imaginan cuántos enfermos de insuficiencia renal hay en el estado de Tlaxcala. ¿Lo puede absorber una familia? Sí, pero va a acabar con su patrimonio. ¿No se puede mejor asignar una partida presupuestal a salud y ahí que coadyuve con las personas? A lo mejor no al 100%, pero en un porcentaje. Puede, es una de las finalidades del Estado mexicano. Aquí, por ejemplo, con las ventanas abiertas, que todos ya estamos oliendo lo que ustedes están oliendo, vamos a acabar con los pulmones deshechos. Miren, aquí está cuáles son los municipios con mayor incidencia. Apizaco, Tlaxcala, Huamantla, Tlaltelulco, Calpulalco, Xaloto, Totolac, Chautempan, Contla, que hay ahí, Tepla, Ciudad Industrial, por acá. Aquí, ¿qué es lo que ocurre, no? ¿Se está tratando el agua así, no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estos fueron datos, ¿de acuerdo? Y luego se empieza a... ¿Dónde es? Se empieza a describir en qué consiste esta ley. El título, disposiciones generales, disminuir la tasa de mortalidad y mortalidad por insuficiencia renal. ¿Ya se les pasó el sueño para que cerremos y podamos respirar mejor? ¿Todavía no? ¿Todavía está haciendo digestión? Detectar oportunamente los casos de insuficiencia renal. Digo, la salud preventiva es mejor que la correctiva, no ya que está el daño, entonces se le apuesta a ello, a la detección oportuna, realizar acciones, pues ya lo detecté, y si no se hace algo, ¿qué? Adelante, Flor. Bueno, y es que al final de cuentas el gobierno debe de comenzar a ver sobre esto, más que nada en la detección, ¿no? Porque ya una vez generado, esto genera gasto. El solo hecho de tener que tratar a las personas con insuficiencia renal, y estamos viendo en cuanto a estadística que representa más del 1.300%, es un incremento del gasto del 1.300% en tratar a las personas con relación a otros años. Entonces, pues sí se debe de comenzar a ver desde el núcleo para poder trabajar en ello, ¿no? Para un diagnóstico de una insuficiencia renal, más que nada es la escala del foco rojo es la agua, como ya comentaba.
es un foco rojo que tenemos en el estado de Tlaxcala que debemos de cuidar. Pero no es el método de diagnóstico que tenemos como preciso para una insuficiencia renal. Tenemos mucho más factores que nos dañan al riñón, a la glándula. Principalmente yo diría que se promueva la prevención de salud y más que nada la prevención, la educación de nuestros pacientes que hay en el estado de Tlaxcala, porque muchas veces aunque tengamos esta prevención, no tenemos a un paciente educado o que entienda las situaciones que conlleva una insuficiencia renal, una falla multiorgánica por la intoxicación que existe en nuestro cuerpo. Entonces yo más que nada sí estoy muy de acuerdo con la prevención de la insuficiencia renal, pero igual donde hay un poco rojo en la educación de nuestros pacientes. Gracias. Hace unos días recordaba precisamente sobre el tema no solo de insuficiencia renal, sino la importancia de la prevención en materia de salud. México, por ejemplo, es el país número 1 a nivel mundial en obesidad infantil con niños menores de 12 años y el segundo en obesidad ya en adultos. Por lo consiguiente, las consecuencias tanto de la obesidad, quiero remarcar un poquito en materia de salud, todos los problemas que vienen en cuestión, por ejemplo, de diabetes, de insuficiencia renal y todos los padecimientos o las enfermedades que tenemos en nuestro estado pueden prevenirse, evidentemente, con políticas. En alguna ocasión me tocó hacer en campo de investigación en IMSS e ISSSTE sobre cuáles eran los métodos de prevención que tenían en cada uno de los hospitales y lamentablemente no habían. Los únicos que tienen son la prevención del embarazo y no pasamos de un cartel que diga pues como los métodos anticonceptivos, pero no tenemos una buena educación en materia de salud, ¿no? El buen comer, el bien vivir, el deporte, ¿no? Que son a lo mejor en materia legislativa en lo que podemos incidir y que se me hace muy importante. Ya lo mencionaban anteriormente, estaba checando unas cifras, no hay que verlo no solo de la forma social, sino en distintos ejes, ¿no? Incluso en el económico. ¿Cuánto dinero está destinando Tlaxcala en materia de salud, ¿no? El problema es que de repente nos focalizamos en los problemas que ya están, pero no vamos a la raíz, que es la prevención en niñas y niños, y que creo que es a lo que deberíamos apostarle. Y me recordó porque un joven que está aquí tiene la iniciativa en insuficiencia renal, ¿no? Finalmente hay que enfocarnos en puntos así y ojalá que nuestras iniciativas incidan desde la raíz y la prevención. ¿Por allá? ¿Puedo comentar? Bueno, pues retomando las otras participaciones, sí, definitivamente el problema que tenemos aquí con el tema de agua, etcétera, pero también es importante como mencionar otros indicadores que están detonando el padecimiento. Por ejemplo, como ya lo mencionaron, ¿no? Cuánto dinero se le está dando al tema de salud, aunque también es importante mencionar que actualmente vivimos en un nivel de estrés elevado, los jóvenes no tenemos tanto dinero para ir a la escuela, entonces la alimentación está bajando en calidad y también es importante mencionar que esos son detonantes a que el padecimiento de insuficiencia renal vaya en aumento. Si por ejemplo consumes una torta, estás comiendo churritos, es para lo que tienes, no se trata de que, ay sí, mi dieta balanceada, no, lamentablemente no se puede aunque lo queramos hacer. Entonces viene obesidad, viene diabetes y por ende después de esos padecimientos está la más crónica o la más fea, que pues es la insuficiencia renal. Y sí, por supuesto, el agua es un detonante principal aquí en el estado, pero también el fast food, el estrés, porque eso también hace que haya falla renal. Suena como un tanto increíble, pero también el estrés y las actividades diarias que tenemos jóvenes, niños, padres, adultos, pues eso también hace que haya padecimiento renal. Y también en el proyecto de investigación que tuve, que fue la tesis,
también fueron indicadores que se tomaron en cuenta, porque bueno, finalmente también vienen afectando, ¿no? No es como que todos los que tienen insuficiencia renal aquí en Tlaxcala lo padezcan tengan, bueno, ese padecimiento, por el agua, sino que también lo tienen por el modo de vida que llevan. Bueno, yo coincido bastante con lo que dijeron mis compañeros. Desde luego existe esas son problemáticas, pero yo lo relaciono un poco más a que tenemos problemas en la educación y en la cultura que tenemos. Si sabemos que esos son problemas que tenemos en el Estado, a mí se me hace sumamente increíble cómo la gente todavía sigue tomando coca. O sea, por ejemplo, Tlaxcala es uno de los estados donde más consume Coca-Cola. O sea, y no puedes decir, no, pues es que porque no tengo el ingreso para comprar una Coca-Cola. Sí lo tienes, por eso la estás adquiriendo. Lo que pasa es que tú la sigues consumiendo y pues por eso pasa lo que pasa. Entonces, simplemente yo creo que también son problemas de educación, desde luego culturales, que nos hacen mucha, o sea, no solamente es prevenir, sino también entender, o sea, qué es lo que nos va a ocasionar, ¿no? O sea, esa problemática. Entonces, es sumamente triste que ya cuando se presentan esos casos, ya la familia, ya todos estamos tristes, pero cuando estábamos a tiempo de poder prevenir ese tipo de cuestiones, pues no lo hicimos. O sea, a lo mejor y se escuchará por mi parte de manera, me escucho muy frío, pero es que es así. O sea, yo siento que es un poco así. O sea, tienes que tienes que pensar en lo que puede venir a futuro. O sea, no solamente puedes decir, no, pues yo sigo tomando coca. No. O sea, entonces hay que fijarnos qué es lo que puede pasar, ¿no? O sea, tanto ver lo bueno como lo malo. Entonces yo creo que son aspectos culturales y de educación que tenemos que ir modificando. Bueno, primero que nada, retomando aquí el tema que dice el compañero, concuerdo con él. Yo vengo de una comunidad de Apizaco que se llama Santa María de Escala, en la cual, si saben, fue una de las comunidades más afectadas y que se manifestó incluso en Palacio por cuestiones de la problemática de insuficiencia renal. Pero más que todo esto, y dice el compañero, es falta de educación y de cultura. Porque la gente se viene a manifestar y sale y son los primeros que ya están consumiendo cosas que le hacen daño a su salud, que es gente que no tiene un tratamiento adecuado y que además de que se hace llamar que no tiene la economía como ellos le llaman, yo pienso que es más ese descuido y esa falta de interés de su salud, porque no es posible que como lo decía el compañero, todo lo que ya se dio a conocer, y lo digo porque fallecieron 2 chicos y una chica por ese mismo problema, y entonces dices, bueno, pues si ya viste que lo que pasó, pues ahora sí, como es el dicho, ¿no? ¿Cuántos barbas a remojar? Porque entonces el que sigue eres tú. Pero en toda esta situación yo pienso que es la falta de cultura, la falta de educación, y que la gente no prevé todo esto, sino que la gente lo deja a la deriva y cree que el gobierno, que todo eso vaya y resuelva sus problemas de otro modo, sin que ellos primero tomen la iniciativa en cuidarse por ellos mismos. Bien, creo que voy a tocar 7 puntos. Primero es que es mentira que Tlaxcala es el estado que más consume Coca-Cola. De hecho, somos el estado que menos lo consume. Solamente 4 de cada 7 familias lo consumen, ¿no? Es del índice más bajo y aún así es preocupante. Otro punto que hay que tocar es el sedentarismo. Darnos cuenta que la mayoría de la población tlaxcalteca es joven, y la mayoría de la población tlaxcalteca es sedentarista. Dadas las condiciones, es más fácil ir por un refresco que tomar agua natural o cualquier otro fluido o líquido que no haga daño. El hecho de nuestra cultura, creo que es algo muy acertado. Nuestra cultura está llena de ineficiencias y de muchas lagunas que hay que tapar todavía, y no nos podemos excusar con que es culpa de tal personita, es culpa de la red de Coca-Cola, es culpa de los servicios de salud. No, señor, aquí la culpa es de la cultura, porque como cultura y como mexicanos tenemos una cultura muy nefasta.
desafortunadamente. La educación, yo creo que con educación podemos solucionar muchísimos problemas, entre ellos el hecho de que la insuficiencia renal se está apoderando de la población tlaxcalteca. Creo que sería un buen punto para tocar. Sin embargo, nos damos cuenta que en las escuelas se destina solamente media hora de educación nutrimental, y eso, bueno, en una semana, lo cual es triste porque según los programas de estudio se debería de emplear al menos 3 horas diarias, y ahí nos damos cuenta que también tenemos otra laguna por cubrir. La ineficiencia de los servicios de salud también influye mucho. Tengo un abuelo que tiene diabetes y le programaron, bueno, tuvo una crisis hace 4 meses y le programaron su próxima consulta en medio año. Entonces nos damos cuenta que le va a pasar lo mismo, ¿no? Y con una persona que tiene insuficiencia renal, se está muriendo y le dicen: vente en 2 meses y sigues vivo, te atendemos y si no, pues te cubrimos lo del funeral. La ignorancia también tiene que influye mucho en este problema. Muchos creen que es un tema que se debe de tomar a la ligera, cuando nos damos cuenta que ya nuestro familiar se está muriendo. Entonces ya ponemos a los santos de cabeza, nos ponemos a rezar, y eso también influye muchísimo. La última es que por aquí tocaban el punto de que venían de una comunidad de Apizaco. Pues de hecho ese es si te das cuenta, Apizaco es de las ciudades más pobladas del estado. Y si lo proyectamos a un plano nacional, nos daremos cuenta que en la Ciudad de México 6 de cada 7 personas consumen Coca-Cola, así de fácil. Y el índice de insuficiencia renal es menor que en el estado de Tlaxcala, porque ellos sí han sufrido, ellos saben lo que es no tener agua por más de 3 semanas, y ellos sí, por lo menos la conciencia de salud es más oportuna, y los servicios de salud son un poco más eficientes que los del estado de Tlaxcala, y es por ello que los índices de enfermedades relacionadas con los riñones, con el hígado, son de los más bajos del país. Entonces yo creo que la clave está simple y llanamente en la educación. Si nos decidimos a invertir en educación, estaremos ahorrando muchísimos problemas que probablemente, de hecho mi iniciativa va centrada en el impulso del arte y la cultura para el uso del tiempo libre sano. Creo que dándole pauta a la educación nos estaremos ahorrando muchísimos problemas, y pues en un país que hay muchas leyes, hay muchos problemas y aún así son insuficientes. Creo que ahí está la clave, la educación. A mí en la secundaria y todavía en la prepa me tocó investigar respecto fue un simple proyecto, un trabajo más, que sí es importante, pero por lo mismo del estudio, vamos avanzando con cada tema. Y vimos del agua y de la insuficiencia renal, y pues cerca, de donde yo vivo, que es Panotla, queda a minutos y se puede llegar, de hecho, hasta en pie sin mucho problema. Es la unidad Santa Cruz, la unidad La Virgen, que queda justo al lado de la zona militar. Y es que en esa zona siempre están sin agua, ahí es donde las personas, en primer lugar, ahí en esa unidad, las casas están a un precio muy accesible, no son las mejores, pero están accesibles para personas de baja economía. Por ejemplo, estaban rentando una en 300 pesos al mes, pues sí se podía acceder a ella, pero el problema ahí es el agua, por eso es que las dan tan baratas. Y yo siento, desde mi punto de vista y por lo que estudié, no solo es cuestión de la educación, sino también de la economía. ¿Por qué? Porque si tú vas ahí, obviamente pues vas a tener los servicios como la luz, pero el agua no, y esa es la que tienes que comprar. Y obviamente, si no eres de muy buena economía y ya hiciste un gasto grande en el agua, porque debes de comprar para lavar ropa, para el baño, para las necesidades básicas, en fin, y aparte todavía comprar para tomar, pues hay muchas personas que dicen, no, pues mejor una coca que está más barata que ir por un garrafón.
el garrafón está, si no tienes uno, está en 50 pesos, y si ya tienes el garrafón, la compras desde 30 pesos, o bueno, menos si no es de, si es, bueno, de agua, bueno, si no es Bonafont y Ciel y así, o sea, de marca, pues, entre comillas, está más barata esa. Pero sí hay personas, porque me tocó investigar, que prefieren eso, pues, ir a comprar a la tienda un refresco para hacerse, aunque sea un ahorro de dinero. Bueno, de hecho, el principal problema, como lo mencionaban los compañeros anteriormente, es el problema de cultura y de educación que tenemos, porque actualmente pues una Coca-Cola, con todos los impuestos que han venido sobre el azúcar o sobre los endulzantes, la Coca-Cola actualmente está más cara, inclusive todos los refrescos. Entonces, como lo comentaban aquí a un lado, te sale lo mismo comprar una Coca-Cola de 3 litros, 2 litros y medio, a comprarte un garrafón de agua. Entonces, hemos manejado ya una cultura donde dices, ¿sabes qué vamos a comer? Bueno, pero de todos modos, en esta cuestión de la cultura social, preferimos el comprar un refresco, comprar un endulzante de agua saborizante o para agua natural, de suco, entre otras marcas, que vienen en sobrecito, a que preparar agua natural. Es decir, lo vemos de esta manera, pensar de manera, bueno, a raíz de la cultura que se ha manejado, preferimos comprar algo ya con productos químicos a comprar alguna fruta o alguna verdura y tomarnos un tiempo para hacer un agua natural, ¿no? Entonces también esta cuestión viene en cuestión de la cultura en la que se ha manejado. Tampoco podemos decir que todo influye en la cuestión de si compras o no Coca-Cola. Hay veces que a lo mejor por gusto no podemos decir una vez al mes o una vez cada 15 días tomarnos un refresco, ¿por qué no? Pero pues también viene en otras cuestiones como es la activación física. Estamos en un sedentarismo total, que somos inclusive flojos para caminar, que muchas personas que ya tienen la posibilidad de tener coche, lo utilizan hasta para llegar a la tienda, ¿no? Que está a unos 15 metros, 10 metros exagerando, ¿no? Entonces, yo creo que en esta parte también es importante la prevención, pero también en cuestión física, ¿no? No solamente el decir, ¿sabes qué? Pues ya no voy a consumir refresco, ya voy a hacer ejercicio de eso, sino que también vayamos inculcando como que el sentido de prevención a las enfermedades y pues también la creación de políticas públicas que apoyen a todo esto. Muy bien, pues licenciado, yo no soy un experto en este tema de la insuficiencia renal, que es el que estamos tocando, pero sí soy un optimista y creo que el tocar estos puntos hoy como jóvenes, el crear una conciencia y una nueva educación, sí va a ser una diferencia. Este es un espacio el cual debemos de aprovechar para que temas como estos que nos están afectando. Bueno, aquí tenemos una compañera que se ha visto directamente afectada con este tema de la insuficiencia renal, ¿no? Y creo que es momento sí de generar esa conciencia social y de que nosotros nos hagamos responsables y hagamos iniciativas que no únicamente duran en este Parlamento, no, que lo llevemos a nuestras colonias, que lo llevemos a nuestras escuelas a favor de estas personas, ¿no? Que nosotros podamos apoyar, buscar estas fundaciones y también seguir tocando las puertas del Congreso del Estado, tocar las puertas del Poder Ejecutivo y tocar las puertas que tengamos que tocar para poder mejorar este tema. Más de comentarios que quería agregar. Venga, líder. Gracias. Y bueno, perdón. Y bueno, ya con lo que comentaron, considero que pues sí, ¿no? Este tema es muy importante, ¿no? Yo quiero decirles, y creo que las fiestas donde yo me he encontrado siempre hay refresco, siempre, ¿no? Y decía el compañero, es cultura, claro, es la educación. Si sabemos que pues es maligno para nuestra salud, yo no sé por qué lo seguimos consumiendo. Yo no sé por qué, a pesar de que hay instituciones que aparentemente están sobre ese tema, siguen, no sé, digo, hacen una reunión o hacen algo y el refresco no falta. O sea, ¿cuándo he visto que haya una agüita de Jamaica, una agüita de melón? O sea, no. ¿Por qué? Porque sí, realmente viene la cultura, ¿no? Y yo creo que, como dice mi compañero Edgar, pues yo creo que hay que hacer conciencia, ¿no? Nosotros estamos jóvenes, muchos de acá, pues, digo, en un futuro vamos a ser padres, desde nuestros hijos, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay gente que va a la combi, en el transporte público, y compran una coquita y le van dando al niño, ¿no? O sea, el niño ya no pide un frutzi,
ya no pide una paleta de coca. Entonces, pues igual, ¿no? Hay que hacer conciencia y qué bueno que estamos tocando este punto tan importante, que amigos, conocidos, familias, debemos de compartirlo, debemos realmente hacer algo por nosotros, por tratar de poner un granito de arena. Es muy difícil cambiar la idea, los pensamientos de las demás personas, es más, hasta que le digas, oye, ya no tomes coca, toma esto, hasta se molestan, piensan que eres egoísta, ¿no? O te da envidia, o no sé. Pero pues sí, ir construyendo, ir pues echándole un poquito de granito de arena de todos de nosotros, y con eso yo creo que vamos a hacer, pues por lo menos en nuestra familia, amigos y seres queridos, compartiendo esto que estamos dialogando, ¿no? Gracias. Gracias. Considero que este tipo de ejercicios en el que se da el análisis, la discusión, la reflexión, abona en gran medida a los diferentes temas e iniciativas que las y los jóvenes tenemos, ¿no? Obviamente no puedo darle a alguien la razón, porque estaría yo faltando a ese dilema de la complejidad que Edgar Morin en su momento señaló. Una problemática tiene diferentes aristas, no es lineal. Obviamente puede ser desde factores ambientales, económicos, culturales, e incluso por cuestiones de falta de conocimiento de los padres jóvenes, que pueden pues no alimentarse bien, y al final de cuentas cuando nace un niño, pues en su desarrollo pues no va a tener el desarrollo adecuado. Efectivamente, este tipo de problemática nos lleva a analizar y hacer un análisis de la realidad en la cual nosotros estamos situados. Si bien cada uno de nosotros tenemos diferentes puntos de vista, obviamente compartimos de cierta manera una visión, que es el que Tlaxcala se viva mejor, que las y los jóvenes tengamos mejores oportunidades, que no se vean este tipo de problemas, de enfermedades, y que si bien hagamos una serie de iniciativas, creo que no podemos aplicar la misma receta para cada comunidad, para cada municipio, ya que evidentemente cada lugar tiene condiciones diferentes. Hace un rato comentaba yo con el compañero respecto a esta temática. Si bien sería muy aventurado señalar como principal responsable a las empresas, o en dado caso en especial a Coca-Cola, o en dado caso a la falta de cultura, de educación, siento que Pierre Bourdieu, un gran sociólogo, nos menciona ciertos elementos que podemos considerar para tener un referente de esta problemática. Él señala 3 elementos: hábitus, campus y capital cultural, que si bien están entrelazados entre lo económico, el capital cultural, es decir, la educación, la forma de vida, podemos ver que no necesariamente las personas que sufren este tipo de enfermedad pues han causado su propia enfermedad, sino existen otros elementos de gran valor. A esto, y para cerrar, pues evidentemente, como lo señalaba nuestro amigo Edgar, debemos de buscar los mecanismos. Por eso estamos aquí, para proponer, para abonar. A lo mejor nosotros tenemos una visión muy lineal a veces de las cosas, pero creo que al escuchar a cada uno de nosotros podemos notar diferentes puntos de vista y enriquecer una misma propuesta que llegue a quien tenga que llegar, al secretario de Salud, al señor gobernador, a los señores diputados, para que se implementen políticas, pero que pasen más allá de un simple discurso, de un simple propaganda, de difusión como en carteles,
que vayamos más allá, que busquemos otros mecanismos para realmente hacer un cambio y tener un mejor clase. Otra vez soy yo. Creo que después de lo que dice el compañero, creo que una buena idea sería pedir que se destine más dinero al sector educativo y al sector salud. Bueno, hay muchas otras cosas a las cuales se les debe invertir también, pero creo que debemos darle prioridad a la educación y a la salud. Si bien es cierto que bueno, este ejercicio va a contribuir mucho, creo que es nuestro punto principal sería eso, destinar más dinero. Teniendo más dinero podremos hacer muchísimas cosas, muchísimas. Pero si no lo tenemos, pues solamente nos quedaremos con las ganas y veremos cómo se nos va de las manos. Y por último, creo que algo que muchos tocaron, el punto de la calidad del agua. En nuestro estado pues no está tan mal, ¿no? De hecho es el tercer estado con mayor calidad del agua. Eso nos da la razón. Muchos tocamos precisamente el punto de que es la cultura. Si no modificamos la cultura, así tengamos muchos manantiales, así tengamos la mejor agua del mundo, de todas maneras va a existir siempre ese problema y no se va a poder arrancar de raíz. Bueno, lo que quiero aportar es que si bien tenemos la oportunidad de legislar y promover que comiencemos a educar a nuestros niños desde las aulas con la educación del plato del buen comer, la jarra del buen beber, para que así sea el motivo por el que los niños desde este momento se comiencen a dar cuenta que es bueno consumir, que es bueno beber, para comenzar a prevenir esas enfermedades, ¿no? Entonces tenemos la ventaja de que los niños son moldeables y los podemos educar desde este momento, de que el sector salud y el sector educación se junten para impartir clases a los niños sobre una buena alimentación, sobre un buen comer, un buen beber, para que así desde este momento comiencemos a prevenir esa parte de enfermedades, ¿no? De enfermedades tanto renales, incluso hay unas que son cancerígenas. Y obesidad, desde luego, ocupamos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, entonces es lamentable, pero podemos desde este momento comenzar a prevenirlo, inculcando y educando a nuestros niños desde las aulas. Gracias. Bueno, ya vieron que las aristas son distintas. Y ahora eso traducirlo a ley tiene su valor. Miren, para seguir avanzando, ese fue el primer formato, ¿no? Ya no lo concluimos con los artículos transitorios, etc. Pero les quiero platicar de al menos otros dos, no solo formatos, sino de otras dos ideas que se pueden traducir en leyes. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman ciertas disposiciones de un ordenamiento que tiene repercusiones en otro distinto. Recuerdan ustedes que hace tiempo fue muy sonado aquí en el sur del estado, en diferentes partes, en donde los mototaxis, tricimóviles, etcétera, circulaban. Y esto es muy sencillo. Es decir, una cosa conlleva a otra, que traducido significa transitan ciertos vehículos, este tipo en específico, en el estado, sí. ¿Por qué? Pues porque hay necesidades, ¿no? Y si nos vamos al fondo del asunto, si alguien quisiera decir, bueno, yo necesito dedicarme a algo para conseguir ingresos, tengo mi moto, la voy a adaptar y voy a transportar. Pero resulta que la Ley de Comunicaciones y Transportes
impide que se den permisos, licencias para conducir a este tipo de transporte. Es decir, por eso están fuera de la ley. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sencillo, regularlo. Regular es hacer una adecuación en la Ley de Comunicaciones y Transportes para el Estado de Tlaxcala, en donde se diga que ¿se van a originar derechos y obligaciones? Sí. ¿Para quién? Para el que transporta como para el que utiliza ese transporte. ¿Y cuál es la obligación? Se traduce en dinero. Es una reforma, ahí está el Código Financiero. Va a generar ingresos. Ahí están las obligaciones. Que hay que abrogar o derogar un decreto que hay por ahí que se impedía dar más licencias y permisos, perdón, no licencias, sino más permisos para cierto tipo de vehículos. Entonces la pregunta es, a ver, este decreto fue con el médico Sánchez Anaya como gobernador. De ahí hacia acá, ¿cuántos años de distancia hay? Por lo menos más de 12, ¿o no? Bueno, entonces, ya desde aquel entonces, la pregunta es, ¿no se han creado más rutas diferentes? Como por ejemplo, Ciudad Judicial. Antes existía esa ruta, ¿no? Ejemplo, donde están galerías. O sea, ahí eso ni siquiera había, era un cerro, punto, ¿no? Entonces hoy hay movilidad, es un tema actual. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Solucionar, y el solucionar es desde la legislación. Hacer reformas necesarias, suficientes para decir, bueno, ese decreto estuvo bien para ese momento. Hoy ha incrementado, ahí metemos un poco de estadística, ha incrementado nuestra población de tal a tal, hay incluso, y eso gráficamente se puede demostrar también, que en ese momento pues, no existía ciudad judicial. O sea, ¿cómo pueden estar diciendo que se circula con los mismos permisos si ya las cosas han cambiado? ¿Se generarían ingresos? Por supuesto. Pocos o muchos, sí. Lo único que se estaría haciendo es regular o normar, se encuentra fuera de la ley. Recuerden ustedes que en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, allá es donde empieza todo, decían las personas que tienen gusto por el mismo sexo, de hombres entre mujeres, que querían contraer matrimonio, promueven un amparo y así se empieza, hasta que los asambleístas de allá dijeron, están fuera de la ley, lo único que hay que hacer es ingresarlos al marco jurídico, punto. Ya, sí es sencillo. Nos guste o no, bueno, es otra cosa, pero estamos hablando de normar, ¿de acuerdo? Entonces acá, ¿no tienes permiso para andar en tu mototaxi? No. ¿Y cómo le hacen para circular? Como están fuera de la ley, cualquiera supondría que eso tiene como consecuencia o como origen corrupción. Bueno, a mí dame chance de circular y pues ahí te va. ¿A quién? No sé. ¿De acuerdo? Entonces, es una iniciativa igual para reformar el Código Financiero, capta ingresos, y la Ley de Comunicaciones y Transportes. Así en términos generales, ¿no? Y esta es la estructura. ¿Por qué los puntos suspensivos? Significa que se queda igual. Nada más se está cambiando o se está adicionando esto que se está poniendo.
servicio colectivo urbano en bicicleta adaptada, mototaxi, bicitaxi y tricimóvil. Igual, ya fue presentada. Esto es lo que se está adicionando. Ahí está el código financiero, si algún día lo revisan ustedes. A ver, me están multando, si hablan al código financiero, aquí está, hay un mínimo y un máximo. Luego, así en términos generales, estos son los que no me gustan, ¿no? Proyecto de acuerdo por el que se exhorta, o sea, un llamado a misa. Hay otra situación, fíjense, aquí hay un diputado, hay una secretaria técnica con un trabajo muy importante y que nos ha escuchado para su investigación, que puede generar recursos. Este es el planteamiento. Más allá de seguirles, yo les voy a hacer un regalo, tiene que ver con un libro electrónico, de tal manera que lo voy a dejar aquí de la comisión, no, pues después lo va a hacer el regalo. No, no es así. Primero les comento, ¿no? Para no perder lo que se está tratando. Tiene que ver con esto. Hablando de agua potable, en un municipio, por decir de donde sucedió, de Chautempa, existe la Comisión Municipal de Agua Potable y administra algunos pozos de agua del centro de la población y de algunas comunidades, y todos los ingresos que ahí se generan se reportan a la tesorería. Fíjense nada más, es lo más importante, se generan ingresos en la Comisión de Agua, se reportan en tesorería, de tesorería se reportan a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Esta manda su proyecto de cómo va a quedar su ingreso aquí. De aquí, en México, nos revisan en la Comisión de Hacienda y Presupuesto en función de lo que hayamos reportado de ingresos. En función de eso se arma, hay una formulita, se regresa el presupuesto a Tlaxcala en función de lo que le reportamos de ingresos. ¿De acuerdo? Bueno. Y nos mandan, por decir, 1,000 pesos. Pero resulta que en la práctica ustedes conocen, por los lugares de donde viven y vienen, que hay comités de agua potable y que se organizan a veces entre 4, ¿no? Bueno, y hasta por roles. Hoy le toca al barrio de no sé qué, le toca a la comunidad no sé cuál, a la sección, ¿sí o no? Bueno, así pasa. Y cada domingo pasan con sus recibitos. En el mejor de los casos ya vienen foliados. En el peor de los casos son hasta papel de estraza. O llevan su hojita. Vengo por tu cooperación. Sí, cómo no. ¿Cuánto es lo que sea? Y anotan. Oye, pero ¿para qué es esto? Pues somos del comité de agua. Para arreglar la bomba, para apagar la luz, para cortar el pasto, pagar al vigilante. Bueno, N cosas. Y no lo dudo, porque si no, no hubiera agua en esa comunidad. Pero aquí hay algo que se está actuando fuera de la ley, porque no está normado. ¿Qué es esto? Que como es una hoja de estraza, mi pregunta es, ¿están reportando ese ingreso
a la Comisión de Agua o directamente a la tesorería? No. Entonces, ¿cuántos millones de pesos se están yendo si hacemos cuenta de todo el Estado? ¿De acuerdo? Esos son ingresos que no se están reportando a la Federación para que nos regresen nuestro IS.